Jaque al rey, Petro y el pacto histórico contra las cuerdas. Muchos celebran el fin de una era, pero otros se preparan para la batalla más larga de sus vidas. En un ambiente político polarizado, agreste y hostil. ¿Será este el inicio del declive del petrismo o el comienzo de una nueva etapa como principal fuerza de oposición? El desgaste político de estos dimes y diretes es monumental e inevitable porque los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro no producen sino zozobra. Hoy analizaremos con dato y estrategia si Gustavo Petro realmente está contra las cuerdas o si sigue siendo esa fuerza monumental electoral o política que es capaz de movilizar la gente en las calles y que en el largo plazo puede obtener el gobierno regional, los gobiernos locales y también volver a recuperar el gobierno nacional. Y es que ya terminó el escrutinio y la autoridad electoral declaró a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tensiona el mundo político, tensiona la democracia y declara fraudulenta el proceso electoral. Además de desconocer la elección, mire, hace un llamado a la desobediencia civil. El título de esta declaración es Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional. Que en el conocimiento de muchos no es sino llamar a la gente a las calles. Bueno, y cabe también decir que Gustavo Petro no es la autoridad electoral y tampoco depende de él la legitimidad del próximo presidente. Pero sus pronunciamientos tienen estratégicamente dos enfoques y así los vamos a leer. Uno, una batalla política que quiere trasladar a las calles, ya lo hemos dicho, y la otra debería ser o debe ser una ofensiva jurídica que soporte esa batalla política. El único problema de ella, de la ofensiva jurídica, son las pruebas. Y es que hoy nos sentimos como en campaña, golpes de un lado, golpes del otro, mucha tensión política en medio de dos fuerzas monumentales, las de la Espriella, la del presidente de la Espriella y la de Gustavo Petro. Y también hay un tercer actor, ¿no? Que son los que no salieron a votar, que son considerables, pero que también están afectados por este rifirrafe. Y esto desemboca en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer la cúpula militar, el generalato de la policía, que todos fueron nombrados por Gustavo Petro? ¿Será que le expresan su inconformidad, como creen algunos? ¿Hay ruido de sables? ¿O será que son solidarios con el presidente y rompen el orden constitucional? Pues algunos de los amigos del ejército con los que he hablado dicen que es poco probable. Y lo más seguro es que reconozcan a Abelardo de la Espriella como su próximo presidente, como su comandante y jefe. ¡Lealtad! ¡Valor! ¡Sacrificio! Tres palabras que yo llevo ante mí. Soy lancero de Colombia y me llama el servicio la mejor. ¿O mejor será que toda esta peleadera es la gasolina que va a encender los motores en el pacto para las próximas elecciones del 2027? Porque de esta elección seguramente parte la estrategia para recuperar el poder en el 2030. También les pregunto, ¿por cuánto tiempo podrá el presidente Gustavo Petro mantener el interés de la gente para que lo defiendan en las calles si solo les ofrece el ruido del fraude electoral? Los estrategas también se preguntan, ¿qué tan grande puede ser la desobediencia civil después del 7 de agosto, cuando el poder del Estado y las instituciones queda en manos del nuevo presidente? Mejor analicemos las fuerzas para poder determinar la primera pregunta que nos hicimos. El pacto histórico sigue siendo la bancada más grande del Senado, pero no son mayoría. Iván Cepeda también obtuvo la mayor votación histórica alcanzada por la izquierda en votación alguna para segunda vuelta. Y es que casi la mitad del electorado votó por la continuidad del proyecto progresista. Y en los cálculos seguramente eso les da un poder, o por lo menos se sienten con ese poder, porque es una fuerza viva, es una fuerza movilizada, que se moviliza y que tiene una carga ideológica fuerte. También miremos los errores, que fueron muchos, imperdonables, que fracturaron la confianza de millones de colombianos y desgastaron la credibilidad del presidente Gustavo Petro y obviamente de todo el gobierno. Miren, los grandes proyectos de país que se prometieron no se dieron y eso dejó poco para mostrar
en esa elección. Y aquí hay un punto importante con el presidente Gustavo Petro, mire, y es que el desgaste familiar, el desgaste personal, el desgaste que se tienen por los procesos de corrupción, que decepcionó profundamente la esperanza de cambio, terminaron por desgastar su electorado. Ni qué decir la inseguridad creciente, el deterioro del orden público. Y mire, esto pavimentó el discurso de Abelardo del Espriella para llegar a la Casa de Nariño. Factores que fueron determinantes, como muchos otros. Mire, como la falta de colegios, de instituciones educativas universitarias, o si no, díganme, por ejemplo, las universidades públicas. Uno no ve ningún proyecto grande modificando la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, las universidades públicas de la costa, del centro del país. Es que la nacional, díganme en qué ha cambiado. Estructuralmente no se ve una inversión. Adicional a esto, el tema de salud en manos del gobierno hoy en día, porque se hizo la intervención que se prometió, pero finalmente el deterioro ahí se mantuvo, incluso en manos de interventores nombrados por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Esto qué tanto va a afectar su base electoral? Bueno, eso lo analizaremos más adelante, porque sin el presupuesto del Estado, acechados por la justicia y con una guerra de egos interna por quién va a heredar el liderazgo de la izquierda en las regiones, va a ser difícil mantener coaccionada esta fuerza tan diversa como es la del pacto histórico. Esta va a ser una tarea titánica. ¿Quién va a heredar el liderazgo? ¿Quién va a liderar la oposición después del 7 de agosto? El mismo Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, bueno, Daniel Quintero, Roy Barreras, no creo que aparezcan ahí. Y en los territorios, ¿quiénes van a liderar de cara a las próximas elecciones del 2027? ¿Quién se va a apoderar o detrás de quién van a trabajar las fuerzas de la izquierda? Y es que Iván Cepeda sacó más de 12.700.000 votos y podría convertirse en su líder si no estuviera Gustavo Petro, ¿no? Además, que la gente piensa que estos votos no son de él, piensa que estos votos son de Gustavo Petro. Y que al contrario, mire, un candidato tan poco carismático, con una campaña muy gris para muchos estrategas, o sea, poco atractiva mediáticamente, se convirtió en el responsable de la derrota electoral a la presidencia de la República. Del otro lado, Gustavo Petro, con un liderazgo por encima del de Iván Cepeda, es el que todo mundo está diciendo, o por lo menos lo están montando en ese caballo de que lidere la oposición de cara a las próximas elecciones. Y de cara a este gobierno, lo quieren sacar a las calles, montarlo en las tarimas, llevarlos a los territorios. Ese es el pretexto para ganarse ese electorado que en algunos de ellos ya están cansados, están indecisos. Pero hay que tener presente algo que les quiero mencionar, mire. Muchos políticos que quieren ser candidatos y que inevitablemente desgastaron su imagen en peleas, pues, producto de la contienda pasada presidencia, van a tener que reposicionar su marca para poder competir con fuerza en elecciones territoriales. Son distintas, tienen otro enfoque y llenan otras necesidades, atienden otros sueños y seguramente van a tener que desarrollar nuevas estrategias de branding y marketing personal, marketing político, marketing electoral al final de cuentas, para poder llegar a su público objetivo y para poder ganar elecciones. El presidente todavía tiene muchos problemas por resolver, familiares, personales, la lista Clinton, la confrontación que tiene con Donald Trump, que parece irreconciliable por más llamadas que le haga, y el riesgo que plantean algunos, el temor que tienen algunos de que sea extraditado, cosas que seguramente van a pesar mucho en la decisión del presidente Gustavo Petro. La amenaza del pacto es que se corre un riesgo muy grande y es que se atomice esa fuerza electoral y además que se canibalice de alguna forma entre sí los líderes que están buscando sobresalir en los territorios regionales. Bueno, y la pregunta que se viene es si Abelardo del Espriella va a cumplir con las expectativas, porque recibe un gobierno que se lo entregan con muchas dificultades en seguridad, ustedes saben lo de la paz total, en salud, en economía, en gobernabilidad, que seguramente va a ser uno de los temas principales. Pero sobre esas dudas, algunos también muy optimistas dicen, oiga, ¿y qué tal si el presidente Abelardo del Espriella hace las cosas bien, empieza a mostrar resultados? ¿Para dónde va a pegar la gente? El verdadero reto de este gobierno, después de superar la transición, que está bien difícil, va a ser, bajo una causa de país, unir un pueblo dividido. ¿Por qué soñar con que Colombia unida es capaz de afrontar los grandes retos de país? Pero hay que entender algo, ¿no? Y es que la oposición seguramente está interesada en dividir.
porque ahí seguramente intentan mantener su capital político. Analicemos un poquito el próximo gobierno. Mire, Abelardo Desprez ya ha anunciado, él tiene como consigna reducir el aparato estatal. Y por ende es muy probable que las estructuras políticas petristas, las de Gustavo Petro, las que él nombró en estos 4 años, pues queden por fuera del gobierno. Eso es lo normal, eso es lo natural. Y esto, también hay que decirlo, va a ahogar las fuerzas de líderes, de partidarios del pacto histórico. Porque es que el pacto no tiene estructuras en los gobiernos locales. Acuérdese que Gustavo Petro, siendo presidente, no pudo dejar alcaldes en las grandes capitales. De hecho, perdió la de Cali, que la traía Jorge Iván Ospina, perdió la de Antioquia con Federico Gutiérrez, que venía Daniel Quintero, perdió Bogotá, donde venía Claudia López y ahorita está Galán. Bueno, la de la costa atlántica, la de los Char, esa se mantuvo ahí, pero no pudo colocar alcaldes donde existen grandes estructuras. Y la pelea está casada. Aquí no se van a conceder nada. Solo con ver el nombre del empalme, imagínense, empalme anticorrupción, ahí ya se trazó la línea. Ojo, que si las investigaciones de corrupción se empiezan a destapar y las negociaciones con las BACRIM, con los grupos criminales, se destapan también, ¿cuánto va a durar la lealtad al gobierno de Gustavo Petro? Controversia generó en Medellín la llegada a la Plaza de la Alpujarra de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, que años atrás generaron terror en la capital antioqueña por los homicidios, extorsiones y retenciones para asistir a un evento de Petro. Porque muchos de estos funcionarios, cuando empiecen a caer, van a empezar a negociar también sus penas. Y estos, como una bola de nieve, van a arrastrar a otros también, que también van a destapar lo que se hizo y van a tratar de negociar, cada vez hundiendo más gente. Y de esto no se van a salvar con toda seguridad las fichas claves que se tienen o que se tuvieron en el gobierno central. Y uno de los riesgos que se tienen es que una vez capturado Maduro, Alex Saab, algunos de las BACRIM que fueron extraditados a los Estados Unidos, están buscando negociar sus penas con los americanos también y van a contar cosas. Y ahí hay un riesgo latente. Adicional, las posibles fuentes de financiación en el exterior también están diezmadas. La captura de Maduro, la derrota en Chile, en Ecuador, en Bolivia y posiblemente en Brasil dejarán un panorama muy pobre porque, mire, China y Rusia ya sabemos que ellos se meten cuando detrás hay algo jugoso, hay un contrato grande. Así que esa noche, el mundo entero vio de lo que es capaz la fuerza militar de Estados Unidos. Esa fue una operación increíble, pero fue una operación más pequeña, pero fue tan precisa, tan increíble. Nadie pensó que algo así pudiera pasar. Definitivamente, perder gobierno no solo deja vulnerable a Gustavo Petro ante la justicia, sino que también deja las estructuras vulnerables financieramente, porque van a tener que sobrevivir 4 años en una vida política activa que es muy asistencialista, con unos seguidores reclamando ayudas. Y es que los únicos que van a recibir dinero son los congresistas electos, que tienen un buen salario, pero que inclusive se lo mermaron, recuerden, se lo mermaron para este periodo. A ellos les va a quedar muy difícil sostener a partidarios y amigos, que son miles, que son muchísimos. Imagínense ustedes detrás todo ese poco de gente pidiéndole ayudas con recibos, con comida, con resolver problemas de vivienda que no se resolvieron en este gobierno, que una vez queden sin trabajo van a acudir a ellos, a pedirles ayuda. Y no va a ser fácil darle la espalda cuando todos saben que los congresistas gozan de grandes salarios y privilegios. O sea que los amigos del pacto recién electos, prepárense para meterse la mano al bolsillo y van a tener que ayudar a sus partidarios. Porque es que no van a poder echar mano de otras cosas, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, voy a poner este caso, el tejido empresarial, donde el 99% de ese sector corresponden a micros, pequeñas y medianas empresas. Y les voy a decir una cosa, mire, porque además los conozco y tenemos muchos amigos ahí, ellos siempre vieron a Petro como un enemigo, como un enemigo que amenazaba su subsistencia, no como un aliado. Porque es que el discurso de Petro siempre fue hablándole a los pobres muy asistencialista. Y ellos en ese modelo no se sentían identificados. Como no se sintieron identificados la gran masa de la clase media, que siempre sueñan con estar mejor, que siempre sueñan con volverse ricos. Ellos también se distanciaron, porque es que la charla, el relato, era una confrontación entre pobres y ricos. Y lo que escuchaban todo el tiempo era un modelo asistencialista, pero de mínimos, que no resolvían la pobreza ni las ganas de estar mejor, de salir adelante.
Y es que para estos sectores ellos nunca vieron que se ejecutaran los modelos o la promesa de cambio. Mire, la vivienda no se dio, el acueducto, partamos desde La Guajira, lo que sucedió con ese modelo de poder tener agua para los niños, de energía, de educación, de infraestructura, para poder sacar de los territorios los productos, para poder llevarlo inclusive a otros países. Eso no quiere decir que todo fue malo, ni más faltaba. Pero en resumen, en conclusión, les puedo decir que solo le queda un camino al pacto, y es ganar las próximas elecciones, alcaldías y gobernaciones. Y creo que todo este ruido político está apuntando hacia allá, porque ganando las territoriales van a poder tener burocracia, porque ganando alcaldías y gobernaciones con burocracias muy robustas van a poder ayudar a sus amigos y partidarios a resolver este problema inicial, y por lo menos después de 1 año y medio van a poder empezar a estructurar lo que se viene en el 2030. La cosa no está fácil porque las estructuras locales están bien organizadas, pero en el pacto la cosa es tan grave que, mire, algunos de los congresistas electos, los que ya tienen cargo, están buscando cambiar su curul por una campaña a la alcaldía o una campaña a la gobernación, inclusive, mire, desconociendo el espacio de otros líderes que han trabajado por esas oportunidades también. Y cuando hablaba de canibalismos, es justamente eso. Gente que ya fue electa, congresistas ya electos, que ya gozan con su curul, que van a tener un salario estable, pues hombre, buscando quedarse con el puesto de las locales, cuando ahí hay otra gente que viene a trabajar. Y ahí se va a presentar un choque de trenes entre los que tienen ambiciones mayores cada vez y los que de alguna manera han construido para poder obtener estos cargos, para por lo menos competir en estos cargos. Y en vez de ayudarles los electos, en vez de ayudarle a estos señores, se les quieren quedar con el puesto. Bueno, y voy finalizando con la verdadera pregunta que tenemos. ¿Será capaz la izquierda colombiana de reinventarse para volver a conquistar la presidencia del 2030? ¿Será capaz de conquistar las alcaldías y gobernaciones de las principales capitales nuevamente? ¿O la victoria de Abelardo del Espriella y la ejecución de un buen gobierno en seguridad, en salud, en empleo, en economía, dándole estabilidad a una nación, marcarán el comienzo de un nuevo ciclo para Colombia? Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. Nos vemos en la próxima reflexión.